Recording in progress. Bien, damas y caballeros, buenas tardes. Deseo que estén bastante bien. Buen día en términos generales. Para mí es un gusto poderles saludar. Hoy, una de las últimas clases, de hecho, ya es la última clase del semestre programada. Quiero contarles que para mí es un gusto poderles transmitir lo mucho o lo poco que he aprendido a lo largo de mi vida profesional y académica en la universidad. Quiero que vayamos a la página 141. Página 141, vamos a ver uno de los temas eh, que desde la perspectiva del conocimiento son bastante generales. Y esta básicamente nos habla acerca de lo que es la dialéctica y lo que es el conocimiento. Solo quiero que hagamos una pequeña síntesis de lo que es la esencia del curso, mis estimados y estimadas estudiantes. Básicamente, el curso de filosofía como tal es un curso que dentro de la famosa Convención de París en favor de la filosofía, se determinó que todos los seres humanos necesitamos tener conocimientos racionales sobre las áreas más importantes de nuestra vida, porque se nos ha enseñado a ser trabajadores de forma metódica, se nos ha enseñado a seguir patrones conductuales respecto a comportamientos preestablecidos y muchas veces esa diferenciación que tenemos con el resto de los seres vivos no la ponemos en práctica, porque nos afligimos por cosas que a veces no hay que afligirnos, porque le damos muchas vueltas a cosas que realmente no tendríamos que darle vueltas, y al final la esencia del curso es que nosotros aprendamos a razonar, aprendamos a pensar por nosotros mismos, independientemente de la profesión, de la carrera, del lugar donde usted se encuentre. Para que usted tenga éxito profesional, tiene que tomar en consideración que parte de su éxito profesional van a ser las decisiones que usted tome en su vida. Y esas decisiones que usted va a tomar en su vida van a estar marcadas y plasmadas sobre los hechos y los actos que realiza respecto a su entorno como tal. Todas las personas siguen un mismo patrón. Todas las sociedades se han construido sobre cimientos establecidos, pero ¿saben quiénes han tenido éxito en la vida? Los que han tratado de romper moldes estructurales que posiblemente necesitaban cambios. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. No importa la profesión, si son administradores, si son psicólogos, si son nutricionistas, si son abogados. Usted está eligiendo una carrera universitaria porque quiere hacer primero un cambio en su vida, pero también quiere hacer un cambio en la sociedad. Cuando nosotros hablamos del concepto de profesiones, tenemos que recordar que un profesional es un experto en un área en la materia. Y la dialéctica, como ciencia del conocimiento, nos plasma algunas reglas y principios que son universales. Vamos a la página 141 de su texto guía. Bunge, en el año 2005, planteaba que el pensamiento científico puede provocar mentes cerradas, desconectadas de su realidad, si no se acompaña de la reflexión filosófica en la que se le interpele, demande y ponga permanentemente en jaque. La filosofía dialéctica es la manifestación del espíritu filosófico por excelencia. Es crítica y no se conforma con la comprensión de un objeto en particular. Conocer significa poder ubicar una realidad en su contexto y en el marco global de las infinitas conexiones que se establecen entre todos los ámbitos de la naturaleza. Desde los inicios de la filosofía griega, la dialéctica fue calificada como el método de la filosofía. En el siglo XIX, Hegel la desarrolló hasta convertirla en un método riguroso. A la vez, cimentó las bases para convertirla en una lógica que supera a la tradicional. Consideraba que todo lo que existe, naturaleza, ser humano, historia, pensamiento, está regido y es producto de un cambio dialéctico incesante, en donde de dos opuestos surge siempre una síntesis nueva, la cual proyecta su opuesto hasta el infinito. Carlos Marx hizo propia esa línea filosófica, aunque la transformó radicalmente. Desde entonces se entiende como la disciplina que estudia las formas y leyes generales del mundo y del conocimiento de este. Plantea que las leyes rectoras de la naturaleza también lo son del conocimiento humano. Es decir,
que para elaborar una lógica del conocimiento se debe tener en cuenta las leyes generales que rigen el mundo. En este capítulo se explican los dos principios fundamentales de la dialéctica: cambio incesante y concatenación universal. Después aborda el tema de las tres leyes generales: unidad y lucha de contrarios, salto de los cambios cuantitativos en cualitativos y negación de la negación. Esos cinco cuerpos teóricos constituyen la base dialéctica para comprender, conocer y transformar el mundo. Conocer es una capacidad que distingue al ser humano del resto de criaturas sobre la Tierra. La teoría del conocimiento, epistemología o gnoseología, que es la ciencia del conocimiento, es la disciplina filosófica que se encarga de abordar este tema desde todas las perspectivas posibles. Al final, damas y caballeros, hay que ser realistas. Muchas veces el ser humano vive con la costumbre, vive sobre la marcha y no se da cuenta que hay algo que se escapa de sus manos. Y lo que se escapa de sus manos se llama tiempo, porque contra cualquier cosa usted podrá luchar, pero contra el tiempo no podrá luchar. Todos tenemos un tiempo de nacer, un tiempo de crecer, un tiempo de cegar, como lo dicen las Sagradas Escrituras, pero también un tiempo para dar conocimiento. En algún momento usted, en este momento le dicen joven, hace años le decían niño, dentro de algunos años le van a decir señor, algunos ya le están diciendo don, y posiblemente dentro de algunos años ya le van a decir abuelo, y la contextura física de su cuerpo va a ir cambiando. Se hizo un estudio que a mí me llamó poderosamente la atención y esto tiene que ver mucho con el aspecto del aspecto de salud, que realmente hoy en día la mayoría de personas tiende a envejecer mucho más tiempo que antes. Porque antes, por ejemplo, si ustedes miran un video en redes sociales de los señores de 30 años, por ejemplo, ya se miraban bastante demacrados, ya se miraban con situaciones propensas a obesidad, a desgaste físico, a cambios en su rostro. Hoy en día no. Hoy en día usted tiene la capacidad de reinventarse a través de medicamentos, las señoritas a través de cremas, los jóvenes a través de un cambio de alimentación. Y lo que sí es cierto es que todo ese tipo de actores cambian y afectan nuestro entorno. Solo por ponerles un ejemplo para que ustedes vayan en sintonía conmigo. Antes, lo común es que las parejas se casaran bastante jóvenes. De hecho, hoy fui a platicar a un colegio y eso me decía el director del colegio. Antes me decía, lo normal era ver a niñas prepararse para casar. Hoy lo normal es decirle a las niñas que no se cansen. Y de hecho esto tiene que ver mucho con una publicación que tuvo Prensa Libre este año en su edición dominical, no me recuerdo hace cuántos meses salió, pero decía el titular: la cantidad de matrimonios en los jóvenes ha disminuido en los últimos años y ha aumentado la cantidad de divorcios, porque hoy la mayoría de jóvenes ya no están preparados para querer tener hijos, en su gran mayoría. Yo no sé usted si usted quiere tener hijos o no, pero la secuencia o la idea ha ido cambiando conforme van cambiando las épocas, las modas y la sociedad como tal. Dentro del conocimiento y la representación hay algunas etapas de construcción del conocimiento. Estas las podemos percibir a través de la sensibilidad, a través de la imaginación y a través del entendimiento. Muchas veces cuando nosotros nos volvemos tan mecánicos para las cosas, ya sabemos cómo actuar en una operación, ya sabemos cómo actuar en un dictamen nutricionista, ya sabemos cómo actuar en un dictamen psicológico, ya sabemos qué camino va a proceder en un aspecto empresarial, pero muchas veces hay algo que se nos tiene que recordar siempre y es el tema de la sensibilidad que tenemos que tener en todo momento. Y por sensibilidad, básicamente la mente capta la información que le proporcionan los sentidos. ¿Y qué sentidos y qué nos capta nuestra mente? Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olfateamos y lo que llegamos a sentir en su momento. Es decir, no es tanto lo que se nos presenta, sino cómo se nos presenta. Y de ahí surge la imaginación, porque se combinan esas sensaciones originadas en los distintos sentidos y los podemos transformar. Cuando alguien me
preguntaba hace poco y me decía, mira, ¿y cuál es el éxito para tener triunfo en la vida? Y yo realmente le decía, es que realmente no hay una fórmula mágica del éxito, porque cada uno de nosotros la tenemos que encontrar. ¿Y cómo la va a encontrar usted? Siendo disciplinado, siendo constante y siendo perseverante. Porque cuando uno se motiva para iniciar algo, pues qué bonito es iniciar con motivación para ir al gimnasio. Qué bonito es iniciar con motivación para ir a correr. Pero después de 15 días, ¿será que la motivación lo va a llevar al gimnasio? No, usted tiene que ser disciplinado porque su cuerpo le está diciendo descansar y usted le está diciendo a su cuerpo anda a entrenar. Lo mismo pasa con la universidad. Si no vean todo lo que pasó en primer año, un montón de estudiantes iniciaron al inicio del semestre y hoy quedan los perseverantes. Hoy quedan los más testarudos. Y a mí no me extrañaría que muchos de ustedes dirán en este momento, "Ah, voy a finalizar el semestre y voy a descansar", porque así funciona nuestra mente, porque así funciona la patología existencial desde el plano de vista conductual de nuestra esencia, porque no estamos hechos para ser constante, pero usted cuando rompe esos paradigmas, el paradigma básicamente es una idea mental que tenemos acerca de algo, de alguien, usted va a tener cierta sapiencia para poder transformar su entorno, porque al final a mí no me interesa que usted sepa un montón, a mí realmente lo que me interesa es que ese montón que sabe o eso poco que sabe, usted lo pueda transmitir al día de mañana en sus pacientes, en sus clientes, en las personas que confían en usted en sus proyectos, porque esa es la esencia de la universidad. Y por último, tenemos el entendimiento. Este permite revisar dentro de las experiencias anteriores y encontrar lo que aporta la sensibilidad e imaginación y darle forma al pensamiento como tal. En este sentido, Kant planteó 3 grados del conocimiento específico. El primero que planteó fue el de la opinión, y por ello indicaba que es aquello que el sujeto considera como verdadero, aunque realmente no esté seguro. Es el grado inferior del conocimiento, ya que no es producto de un proceso riguroso. Cuando éramos chiquitos, los primeros días del año, nuestros abuelos nos decían, mira hijo, los primeros días, bueno, 1 de enero, está soleado, enero va a estar soleado. Febrero, la gran amaneció bastante frío el segundo día del año, las famosas cabañuelas. Y ese es el grado inferior del conocimiento, que es el conocimiento popular. Por ejemplo, a los niños, realmente los médicos no creen en que el niño tenga ojo. Si usted ha escuchado ese concepto, es algo que tienen los abuelitos y de hecho a mí todavía me tocó vivir. Pero los médicos siempre van a buscar una esencia racional de enfermedad, pero los abuelitos decían, es que tiene mala vibra, de plano que elogiaron. En segundo aspecto, tenemos la creencia. Y ocurre cuando el sujeto está convencido de la veracidad de un conocimiento, aunque no pueda justificarlo lógicamente ante los demás. Y realmente por la creencia tenemos que ver los aspectos religiosos que rigen al mundo. Creer en Dios creo que es lo mejor que usted puede tener, pero si usted no tiene el suficiente grado de responsabilidad para conocer su religión, difícilmente la va a poder defender ante los demás. Porque a pesar de que no hemos llegado al cambio incesante, quiero contarles algo. Por ejemplo, la religión del Islam, que hoy por hoy es una religión bastante complicada porque tiene algunas sectas o algunas subdivisiones religiosas demasiado radicales. Y por ejemplo, la secta Aleph Tahor, en su momento, aquí en Guatemala está todavía presente, eran religiones o doctrinas religiosas bastante complejas. Y para el año 2050, solo para que lo vayan tomando en consideración, según las estadistas, va a ser la religión más grande a nivel mundial. ¿Y saben por qué? Porque sus feligreses son los más devotos. En cambio, todos los que nos consideramos cristianos, ojo con esto, todos los que nos consideramos cristianos, decimos, así como dicen las palabras de boca para afuera, porque decimos, sí creo en Dios, voy a la iglesia, por ahí tengo mi Biblia, llega el domingo, ¿y dónde está mi Biblia? Yo aquí dejé mi Biblia. Y realmente no tenemos esa comunicación con Dios, porque al final la iglesia es un hospital de almas.
Nosotros como cristianos muchas veces somos los primeros en criticar a las demás personas que van a la iglesia y le dicen uno, "Ah, aquel es aleluya, ve tan hipócrita que es". Y así nos expresamos cuando realmente eso no es el sentido. Tenemos que ser tolerantes. Y ese nivel de creencia es bien complicado de llegar a romper y quitar. Por último, también tenemos el saber que aquí es donde ustedes están. Consiste en una opinión fundamentada por medio de pruebas y argumentos contundentes. Esto es lo que le interesa realmente a la ciencia. Un conocimiento científico debe ser sólido y debe ser demostrable. ¿Y cómo va a demostrar usted que una persona está desnutrida? Le va a hacer su medición con la cinta braquial, va a tomar medidas, va a hacer un estudio nutricional respectivo. El abogado va a poder determinar que una persona posiblemente es inocente cuando no hay suficientes pruebas. Un administrador va a poder determinar qué productos son los que hacen rentable una empresa. Y de esa manera, pues qué sé yo, también un psicólogo va a poder dictaminar si alguna persona está pasando algún efecto psicosomático, porque yo siempre he dicho que los médicos curan el cuerpo, pero los psicólogos cuidan el alma de las personas, pueden representar si alguien tiene un daño emocional por alguna circunstancia que le ha pasado. Algunos dirán, "Ah, es que nosotros somos de las personas que miramos el vaso medio lleno o medio vacío, nos ahogamos en problemas o buscamos soluciones de los problemas". Y eso es lo más interesante de nuestra vida. En este sentido, también es importante que nosotros tomemos como regla general los elementos del conocimiento, y por estos elementos tenemos tres elementos. Tenemos el objeto, que es la realidad a la que se refiere el conocimiento. El objeto no necesariamente es algo con existencia material o física. También tenemos el sujeto, es quien conoce el objeto, que realmente ha aprendido algo ajeno al mismo. Y también tenemos por último la representación. El ser humano traduce cada información del mundo en conceptos, luego los comunica por medio de signos y símbolos, palabras, imágenes, sonidos, que esto los va a representar. Y cómo es curioso, ¿verdad, damas y caballeros? Porque por personas fuera de la ecuación hemos llegado a tener éxito en nuestra vida. Si no, vean ustedes el caso de, por ejemplo, ¿quién les pondría de ejemplo? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, el presidente sobre el cual se fundaron las bases norteamericanas históricas. ¿Quién iba a decir que en sus inicios aprendió a leer leyendo periódicos en un parque? Era lustrador de zapatos y iba a ser considerado como el presidente más importante de la era histórica en Estados Unidos. En su momento, Soichiro Honda, el de las motos Honda, trabajaba para una de las empresas automotrices más grandes de la época en Japón. Lo despidieron y se convirtió años más tarde en un gran magnate de la industria automovilística y también automotriz y también de motos a nivel mundial. El coronel Harold Sanders, si se los puedo mencionar, posiblemente usted no lo conoce, pero sí ha consumido su producto Kentucky KFC. Durante muchos años, tenía más de 60 años, había trabajado ya en empresas como McDonald's, ventas de comida rápida, y estaba en un momento de quiebra en su vida. Decidió emprender un negocio de venta de pollo frito y hoy por hoy es la empresa más importante de venta de pollo frito a nivel mundial. Y básicamente empieza con las ideas, las representa el sujeto que las cambia y hace cambios dentro de su vida. Estamos hablando del conocimiento, amigos. ¿Cuáles son también esas características que tiene el conocimiento? El conocimiento es perfectible. Cada persona recibe de su sociedad y de su tiempo un cúmulo de conocimientos anteriores que puede utilizar para conducirse en forma adecuada por la vida. También es perenne, el conocimiento se hereda de generación en generación. En cada momento se descubren cosas nuevas o se le encuentra nuevo sentido a conocimientos sobre las cosas viejas. Hace algunos años había una empresa muy grande en Estados Unidos. Yo no sé si usted alguna vez la escuchó. Se llamaba Blockbuster. Blockbuster era la empresa de la casa por conveniencia. ¿Por qué les digo de la casa o del hogar? Usted quería ir a ver una película, iba a Blockbuster, iba a su tienda de Blockbuster, sacaba su cassette de VHS y lo alquilaba.
y se lo llevaba a su casa para poderlo ver en su reproductor. Yo no sé si usted alguna vez logró ver todavía estas máquinas de reproducción de películas de esa manera. Viene alguien, se le olvidó devolver la película, le cobraron una gran multa, al cabo de los años regresó y le dijo, mira, yo tengo un producto o una idea de un producto para que nosotros crezcamos juntos. Y le dijo, mira, básicamente es la renta de películas en línea. Blockbuster se negó rotundamente y dijo, no, mi imperio está totalmente formado y fundado. Y saben que este sujeto formó la empresa Netflix. Hoy por hoy, la compañía de streaming ha crecido a nivel mundial. Netflix sentó sus bases, de ahí se montaron Disney, Paramount. En su momento comenzaron a crecer algunas otras como Max. Y por la tremenda creciente evolución de estos, pues ya se están posicionando los principales. Algunos han sido absorbidos por otros. Si no vean el caso de Disney, por ejemplo, Disney ha adquirido los derechos de Marvel, de DC Comics, no, de Marvel, perdón, de ESPN Deportes. Acaban de comprar hace algunos años Fox, también tienen National Geographic. Y entonces, hoy por hoy, por ejemplo, yo no sé si les pasa, pero yo, por ejemplo, aquí en mi casa, yo ya no veo televisión por cable, todo es en streaming. Y bajo esa tendencia vamos, lo que hoy se considera normal, dentro de algunos años yo creo que ni eso va a ser, porque vamos evolucionando, evolucionando y cambiando dentro de nuestra vida. ¿Será que la verdad se inventa? ¿Será que la verdad nosotros la decimos? Porque realmente el conocimiento es tan perfectible que es tan momentáneo y relativo que hasta hace 500 años, por ejemplo, pensaban las personas que la Tierra era el centro del universo. Hoy por hoy nos damos cuenta que con el surgimiento del telescopio espacial James Webb, nos hemos dado cuenta que somos una micropartícula en un universo en constante evolución, donde hay millones y millones de galaxias y por comprender el concepto galaxia tenemos que dimensionar el concepto Vía Láctea, por ejemplo, que la Vía Láctea es la galaxia donde está el sistema solar dentro del brazo exterior de Orión y nuestra galaxia madre, por así decirlo, tiene una dimensión de 100.000 a 200.000 años luz. ¿Y por qué un año luz? El año luz es la velocidad que recorre la luz durante un año. Es decir, solo para que ustedes se imaginen, la luz recorre en un segundo la velocidad de 299.000 y fracción kilómetros por segundo. En otras palabras, la luz del sol demora en venir aquí a la Tierra 8 minutos. Y es inconcebible pensar que el universo sigue creciendo y también es inconcebible decir que somos la única especie racional en el universo. Y cuando se descubra si realmente hay, ¿qué actitud vamos a tomar? Porque al final las Sagradas Escrituras indican que nosotros somos imagen y semejanza de nuestro Dios. Entonces, de ahí, ¿cómo quedaría la religión? Es bien complejo. ¿Será que la verdad se inventa? Pues la verdad, la palabra verdad se utiliza de muchas maneras. Su origen nos remite a diferentes acepciones. En griego, alateia significa lo que no está oculto. Para esa civilización, buscar la verdad era mostrar las cosas tal como son en sí. En latín, veritas significa exactitud o rigor. En hebreo, emunujá representa confianza. ¿Y por qué la palabra verdad, amigos? Porque usted, siendo profesional, va a poner en tela de conocimiento su expertise con personas que van a confiar en su producto, van a confiar en sus conocimientos y van a poner en sus manos su patrimonio, su salud y su seguridad, independientemente de la profesión que sea. Por eso es que tienen que hablar siempre sobre la verdad de lo que conocen, no de lo que desconocen. El mayor problema de muchas personas es que cuando les preguntan algo que no saben, se lo inventan. Es mejor quedar en ridículo y decir, mire, perdone, yo no sé en este momento, pero dame un par de días y voy a averiguar y le voy a dar la respuesta certera, porque no todos sabemos en esta vida todo lo que realmente en teoría tendríamos que tener. La verdad tiene una definición clásica. Una proposición es verdadera cuando lo que afirma corresponde con la realidad. Esta definición es la que asumimos cuando usamos el sentido común. Conocer la verdad significa tener la capacidad racional de acceder a ella por métodos científicos o filosóficos. Y en este orden de ideas, ya vamos a entrar a ver estas categorías interesantes
de la verdad, la dialéctica como figura de conocimiento y algunas reglas esenciales que se tienen. Hay una famosa teoría consensual de la verdad que propuso Hegel, en la cual estipulaba que la verdad de un conocimiento depende de su posibilidad de ubicarlo dentro de un conjunto de conocimientos que han sido admitidos de antemano como verdaderos. Una teoría consensual presupone consensos previamente alcanzados y dados como válidos por una comunidad de expertos. En su oportunidad yo les enseñé lo que eran los principios lógicos supremos. Y yo les decía que los principios lógicos supremos son verdades tan absolutas que no necesitan ser comprobadas porque han sido demostradas a cabalidad por expertos en la materia. Y básicamente esa teoría consensual ha ido creciendo en constante evolución a tal extremo que ha sentado las bases de la mayoría de las profesiones. Hoy por hoy, solo para ponerles un ejemplo, en Guatemala existen los colegios profesionales y cada colegio profesional tiene una función en específica. En el caso de los nutricionistas, por ejemplo, cuando ustedes se gradúen, van a tener que irse a colegiar al COFAC, al Colegio de Químicos y Farmacéuticos, porque ustedes están adscritos a ese colegio. En el caso de los administradores de empresas, tienen que ir a colegiarse al Colegio de Ciencias Económicas. En el caso de los psicólogos, se tienen que ir a colegiar al Colegio de Psicólogos de Guatemala, porque en psicología hay varias subdivisiones, psicólogo industrial, psicólogo clínico y otras que han ido creciendo a lo largo de los años. Los abogados se tienen que ir a colegiar al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y bajo esa premisa, estos colegios profesionales son entidades profesionales que tratan de salvaguardar el desarrollo académico de cada uno de los egresados de las diferentes universidades que tiene Guatemala y que tiene nuestro país como tal. Y básicamente esa teoría presupone esos conceptos previamente establecidos. Hablemos un poco de la dialéctica como teoría del conocimiento, damas y caballeros. Se entiende como la disciplina que estudia las formas y leyes generales del mundo y del conocimiento de éste. Plantea que las leyes rectoras de la naturaleza también lo son del conocimiento humano, es decir, que para elaborar una lógica de conocimiento se debe tomar en cuenta las leyes generales que rigen el mundo. La dialéctica conjuga dos disciplinas filosóficas, la lógica o estudio de las leyes del pensamiento y la gnoseología o teoría del conocimiento. De ahí surge lo que se conoce como la lógica dialéctica. Y vamos a ir un poco entrando a profundidad en lo que representa el cambio incesante. Vamos a la página 142, por favor, y vamos a ver qué es lo que establece su texto guía en la página 142. La preocupación fundamental de la filosofía dialéctica radica en explicar el mundo en un sentido general. Lo primero con que se topa quien desea conocer es que todo se transforma permanentemente. Resulta obvio el movimiento, sin embargo, ¿por qué existe? ¿A qué se debió la gran explosión del Big Bang, por ejemplo? Hegel primero y Marx después hicieron la filosofía de un intento por explicar por qué el mundo cambia incesantemente. De hecho, Henry Lefebvre plantea que todas estas leyes dialécticas constituyen pura y simplemente un análisis del movimiento. Desde sus inicios, los filósofos dialécticos descubrieron que el mundo es producto de cambios incesantes, es decir, todo lo que existe cambia, nada permanece inmóvil. Lo actual es producto de cambios anteriores y origina nuevos cambios. Ahora bien, existen dos formas de movimiento. Movimientos internos que provienen de ellos mismos, los objetos que cambian. Movimientos externos que los arrastra en el devenir universal, pues los dos movimientos son inseparables. Veamos este ejemplo. Imaginemos que planteamos una semilla de naranja. Al interior de ella se desarrollan infinitos cambios producto de sus cualidades biológicas intrínsecas. Como producto de ello, desarrolla una planta nueva. Sin embargo, ese movimiento interior solo puede ser posible si se acompaña por el movimiento exterior, el abono de la tierra, el agua que cae en ella, el viento, entre otros. Con las ideas ocurre exactamente lo mismo. Aunque muchos conceptos permanecen en la mente, su definición está en constante revisión. A veces creemos tener las mismas ideas del año pasado, pero si analizamos detenidamente, estos se han enriquecido,
Algunos se han descartado y nuevas han surgido en nuestro pensamiento. Cada experiencia permite revisar las ideas anteriores y conocer algo nuevo. Con esto ocurre, los conocimientos viejos son revisados y ajustados a las nuevas evidencias que nos brinda la realidad o el conocimiento adquirido. Para conocer un objeto, se debe estar consciente de su transformación incesante. Esto permite a la ciencia desarrollarse y obliga al ser humano para actuar sobre la naturaleza. Gracias a este conocimiento, la ciencia desarrolló tecnología que permite perseverar o ralentizar los cambios, en todo caso, proveerlos. Por ejemplo, hoy puedo decir que un jocote que tengo en la mano, este jocote es muy dulce. Sin embargo, sería imposible decir lo mismo del mismo fruto dentro de unos 5 días. Seguramente su sabor será diferente. Tampoco podría haber dicho lo mismo en unos 5 días atrás, puesto que seguramente el jocote tendría un sabor más bien ácido. Ahora bien, la conciencia de esos cambios naturales en el jocote me permite desarrollar estrategias para preservarlo en su dulzura durante más tiempo, ralentizar sus cambios guardándolo en la refrigeradora. Si nos guiamos por el sentido común, veremos que algunas cosas parecen no cambiar. Se cree, por ejemplo, que los libros arrumbados en un armario no se mueven. Sin embargo, ocurre en ellos microtransformaciones inadvertidas para los sentidos humanos. Pueden adquirir poco a poco una coloración amarillenta. Pueden albergar minúsculos insectos que los destruirán paulatinamente. A la dialéctica no le interesa solo el movimiento superficial, el que puede percibirse rápidamente. Por el contrario, a partir del movimiento evidente, busca explicar el cambio profundo. Superficialmente, se percibe que una persona infectada con cáncer corre mucho riesgo de morir, pero la dialéctica penetra más allá y trata de explicar por qué surgió el cáncer, cómo se desarrolla y en qué condiciones se va a fortalecer. De esa manera, pueden buscar mecanismos de prevención o profundizar para encontrar fórmulas para su curación. Este principio termina con las ideas acerca de las verdades absolutas. Si todo cambia, lo que hoy es verdad seguramente no fue lo que fue en el pasado y no lo será en el futuro. Todo lo que existe tiene un pasado y tendrá un futuro. Esta ley no contradice el principio de identidad de la lógica formal que estudiamos en el capítulo 5. Más bien la afina, lo vuelve más concreto. Toda realidad es idéntica a sí misma, pero en un momento determinado y bajo condiciones específicas. Fuera de ello, la realidad será diferente. ¿Cómo usted está actualmente en su vida? Yo sé que usted está en el proceso evolutivo de crecer como persona, pero veamos el cambio incesante. Veamos el ejemplo de la oruga. Ahí en el fondo les puse esta imagen. Vean la oruga cómo inicia, se envuelve en su capullo. Solo ella pasa semanas o inclusive meses dentro y solo ella misma puede salir para volverse una bella mariposa. Esta es una analogía que a mí me encanta, como también el letrero que tiene la NASA en sus puertas, ¿verdad? En la cual hace referencia a las abejas y dice la entrada, ¿no? Lo voy a parafrasear, no me recuerdo muy bien. Biomecánicamente la abeja no puede volar, pero vuela porque no lo sabe. Es decir, usted ve, una abeja es gorda, gordita, y por la cantidad de alas que tienen, proporcionalmente no pudiese volar, pero lo logra, porque se ha adaptado a los cambios evolutivos de la naturaleza. Posiblemente lo que usted haya pasado en su pasado ha marcado su presente y por eso es que tiene esa actitud, por eso es que está donde está, pero los errores, los aciertos y los desaciertos muchas veces van condicionando su presente y van a condicionar su futuro. De usted depende tener cambios cualitativos, perdón, cambios cuantitativos en cualitativos para representarlos de una manera específica, porque las cualidades son más importantes que las cantidades. Imagínese, usted puede llegar a ser el mejor profesional dentro de su área profesional, pero si es una persona sin valores y sin principios, de nada sirve, porque para ser un buen profesional, antes tiene que ser una buena persona. Otro de los principios universales es el de concatenación universal, página 144. El pensamiento científico
no se conforma con analizar un fenómeno aislado, trata de ubicarlo en el contexto de todas sus relaciones. Por ejemplo, un nutricionista sabe que la obesidad de una persona no se debe exclusivamente a que ingiera demasiada grasa o come mucho. La obesidad solo puede ser explicada si se analiza los patrones de vida del sujeto, su situación emocional, entre otros. Lo anterior se debe a que nada existe aisladamente. Aislar un hecho, un fenómeno y mantenerlo luego en ese aislamiento mediante el entendimiento es privarlo de sentirlo, de explicación, de contenido. A este principio se le llama concatenación universal. Todo se relaciona con el resto de las cosas. Cuando un objeto cambia, provoca necesariamente una cadena de transformaciones que afectan a toda la realidad. El mundo se ofrece al conocimiento humano como un todo unitario, con infinitas relaciones internas. Es como un reloj preciso. Cada pieza depende de las demás a la vez que las condiciona. Si un microengranaje se descompone, el reloj completo sufre las consecuencias y deja de funcionar. Toda la realidad es igual. Si una persona corta un árbol, además de afectarlo, provoca una serie de consecuencias relacionadas con todo el entorno. Algunas aves se quedan sin nido, una porción del aire dejará de purificarse, algunas gotas de las aguas dejarán de fluir por el lugar. Alguien puede pasar en el beneficio inmediato y no tomar en cuenta el principio de la concatenación universal. Calcula que un árbol en su terreno no le es tan productivo como la construcción de una casa, que luego podrá vender. Entonces derriba todos los árboles para construir la casa. Obviamente, en el corto plazo obtiene más beneficios, sin embargo, a largo plazo, la humanidad y el mundo se deterioran. Otro ejemplo muy ilustrativo sobre los alcances de la concatenación universal se encuentra en el cuento El ruido de un trueno. Veamos esta idea de la concatenación universal. Nada existe en forma aislada. Todo se relaciona con el resto de las cosas. Cuando un objeto cambia, provoca necesariamente una cadena de cambios que afectan la realidad. Y les voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Mañana ustedes van a la universidad o ustedes van a su trabajo. Si usted va con la frente fruncida, enojado, serio, lo más probable es que reciba la misma sensación de la persona que lo va a estar viendo. Pero si usted va relajado, sonriente, que dice buenos días, lo más probable es que en el 90% de los casos la gente le diga buenos días. Usted no sabe las cruces y problemas que las personas están enfrentando. Usted no sabe si la persona que usted va a ver mañana, por ejemplo, en donde quiera que esté, es una persona que está padeciendo una enfermedad, una situación económica grave, o está enfrentando algún producto de algún tipo de amenaza, porque también hay violencia física, psicológica dentro de los hogares. Entonces, esos pequeños cambios cualitativos hacen que usted pueda llegar a tener un efecto positivo en su entorno, como negativo, porque si usted va a estar mal encarado, es como la ley de la manzana podrida. Una manzana podrida va a podrir a las demás. También tenemos la unidad y la lucha de los contrarios. Es también llamada la primera ley de la dialéctica. Indica que en la esencia de todo lo que existe coexisten los opuestos, los que se presuponen. Un ser vivo están implícitas real y potencialmente la vida y la muerte. Una batería tiene sentido solo porque en ella están presupuestas las fuerzas opuestas, positiva y negativa. Lo mismo ocurre con las ideas. Se presentan siempre como parejas de opuestos. El significado de una depende y genera del significado de la opuesta. Lo bueno sería imposible si no existiera junto y en oposición a lo malo. Aunque son opuestas, no puede existir la una sin la otra. Esto explica el por qué, a pesar de los grandes teólogos afirman que no existe el demonio, o como le quieran llamar, en la idiosincrasia popular no se puede concebir la idea de Dios, que es lo bueno, sin la idea del demonio, que es lo malo, porque en las iglesias lo que venden, por ejemplo, si te portas mal, te vas a ir al infierno. Si te portas bien, te vas a ir al cielo. Es decir, nunca venden la idea esencial de que solo existe lo bueno. Y esa es la unidad y la lucha de los contrarios. Ahora bien, sigamos con la lectura.
La coexistencia de los opuestos en una misma realidad da como resultado una lucha perenne entre ambos. Los opuestos están en choque constante. Como vimos, esa lucha genera los cambios internos. El desarrollo del mundo es provocado por esta lucha que se establece en el interior de lo que existe. En el mundo del conocimiento, siempre que la ciencia descubre algo nuevo, ésta se opone a lo anterior y lo sustituye. Pero sin el conocimiento anterior no se hubiera comprendido el nuevo. A la vez, este nuevo está destinado a dar paso a otro novísimo, otro nuevo. Todos los cambios ocurren porque uno de los opuestos ha vencido al otro. Esta ley explica las razones del cambio incesante. Por lo tanto, explica el desarrollo constante de la realidad. Para conocer un fenómeno realidad es necesario buscar en él la lucha de los opuestos que se establece. De esta manera se puede prever la dirección que van a adquirir los cambios. Esta es la ley que mejor refleja la naturaleza dialéctica de las cosas. Un pensamiento idealista cree que los opuestos existen por separados en relación entre sí. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que todo cuanto existe lo hace merced o está a coincidencia y divergencia simultánea de los opuestos. Esta misma ley permite comprender mejor y más profundamente los fenómenos sociales. Para la crisis provocada por el COVID-19, hubo muchas protestas en las que se acusaba al presidente de solo estar favoreciendo a los empresarios. ¿Cómo se lleva a esta conclusión? Por un simple análisis de elementos opuestos. Veamos, por ejemplo, grandes bancos versus economía informal. El presidente otorgó fondos multimillonarios a los bancos y aseguradoras. En cambio, destinó solo unos cuantos para la población más vulnerable. Ahí estaban las personas en las calles con una banderita blanca, no sé si se recuerdan ustedes. Grandes comercios versus pequeños comerciantes. El presidente autorizó abrir los supermercados cuyos dueños son multimillonarios, pero restringió la mitad del comercio entre los mercados, en donde predominaban los microcomerciantes. Irónicamente, las plazas comerciales sí estaban abiertas y los mercados cerrados. Ejército versus médicos. El gobierno equipó al ejército, a pesar de que el país no está en guerra, ni mucho menos, para la reparación de aviones obsoletos. Sí me recuerdo yo de eso. Mientras tanto, descuidó a los médicos y trabajadores de hospitales y centros de atención. La determinación de los supuestos y de su significado depende de las circunstancias y de los que se tomen en cuenta. Por ejemplo, los significados de la palabra lejos y cerca. Es lejos lo que no es cerca y viceversa. Por algo que para un contexto es lejos, puede ser cerca en otro. De igual manera, dos conceptos que en un contexto pueden ser opuestos en otro para ser afines según los elementos de la síntesis entre ambos. Por ejemplo, los colores blancos y negros serán opuestos si se consideran desde la perspectiva del color, pero son afines en tanto que los colores se les opone a los sabores dulce o agrio. Esta unidad y lucha de los contrarios es también llamada la primera ley de la dialéctica. Indica que en la esencia de todo lo que existe coexisten los opuestos, los que se presuponen, bueno o malo, feliz, triste, paciencia, impaciencia, y al final todos lo tenemos y tenemos que llegar a vivir con ella, básicamente el famoso yin yang. Ahora bien, ustedes ya están en un momento que tienen que saltar de los cambios cuantitativos a los cambios cualitativos y se los voy a tratar de resumir porque es parte de lo último que vamos a ver hoy. Un cambio es cuantitativo cuando no provoca la transformación de la esencia del objeto. Los cambios cuantitativos representan el crecimiento que un objeto o realidad experimenta sin que pierda su esencia. Un cambio es cualitativo cuando provoca una transformación de la esencia del objeto que cambia. Y por último, la negación de la negación, que es algo que a mí me gusta y cuando la primera vez que lo leí hace algunos años fue un choque de realidad bastante especial para poder comprender la sinergia que tiene la vida. La ley de la negación es una de las leyes fundamentales de la dialéctica. Cada fenómeno, siendo internamente contradictorio, lleva implícito su propia negación. En él luchan lo naciente y lo caduco, lo nuevo y lo viejo. La negación de lo viejo no significa, sin embargo, una mera y vana negación, un simple rechazo de todo lo viejo como lo interpreta la metafísica. En la dialéctica, negar no es simplemente decir que no o declarar que una cosa no existe.
o destruirla de cualquier forma, tal como lo dice Engels. La dialéctica exige que sea indicada la unidad, es decir, la conexión de lo negativo con lo positivo, hallar lo positivo en lo negativo. Y nuevamente, qué difícil es eso, es fácil decirlo, hallar lo positivo en lo negativo. Vean esta imagen que está aquí a la par. En un momento un gran bosque, un gran árbol, un gran arroyo y una vasta pradera puede llegar a ser lo contrario. Un lugar tétrico, donde haya sequía, donde haya escasez y donde haya muerte. La negación de la negación es una realidad constante con la que nos enfrentamos todos los días. Y quiero finalizar con lo siguiente. Es una historia. En cierta ocasión, un gran sabio iba acompañado de su pupilo en un lugar bastante lejano. A lo lejos logró ver una pequeña choza donde habitaba una pequeña familia que solo tenía una vaca para el sustento de sus necesidades básicas. La vaquita le daba leche, la vaquita le daba queso, la vaquita le daba lo mínimamente necesario para poder sobrevivir. El sabio les pidió pasar la noche dentro de su casa como posada. Al irse en horas de la madrugada, les agradeció a los dueños de la casa, pasó por la ladera, miró a la vaca que estaba al lado de un acantilado y sin decir nada a su pupilo, la tiró al acantilado. La vaca falleció. El pupilo se sintió terriblemente mal y comenzaba a debatir las enseñanzas de su maestro. Le dijo, ¿por qué estás haciendo esto? Es el único sustento que tienen las personas para poder vivir. El sabio no respondió. Pasaron los meses y ambos se separaron. Pasaron los años y ya ni se recordaba de esta situación. Por azares del destino, el pupilo regresó a ese mismo lugar y miró que estaba totalmente cambiado. En lugar de una chocita había una finca con varios animales, con sembradíos, con hortalizas, con animales de granja. Entonces se sintió bastante mal, hijo, de seguro que la familia que estaba aquí tuvo que vender y otra familia está acá. Fue a tocar la puerta y la sorpresa era que era la misma familia. Y bastante intrigado le dijo, ¿qué fue lo que pasó? Y la familia respondió lo siguiente. Desde el día que perdimos la vaca, nos tuvimos que reinventar. Estábamos acomodados a lo que nos daba la vaquita. En nuestro momento de más quiebra tuvimos que reinventarnos, sembrar con los pocos sembradíos, compramos algunos animales y hoy por hoy tenemos éxito. En un momento de quiebre encontraron una pequeña salida para alcanzar el éxito en su vida. Muchas veces nos debatimos y cuestionamos de todo lo que pasa a nuestro alrededor, jóvenes y patojos, pero encontrar lo positivo en lo negativo es una secuencia que todos podemos hacer, que es uno de los elementos más difíciles de nuestra vida, pero si lo logramos hacer, vamos a llegar a tener cambios en nuestra vida. Por último, tal como lo dijo Nelson Mandela, el arma más poderosa para cambiar el mundo es la educación. Sigan preparándose, sigan estudiando y yo les aseguro que en algún momento de la vida les va a devolver todo lo que ustedes están invirtiendo y están sacrificando, porque yo sé que han tenido momentos de frustración, de enojo, de querer tirar la toalla, pero échenle ganas. Ya es un semestre menos de los que les faltan y en algún momento ustedes se van a recordar cuando estén en la cúspide más alta de su profesión, que cada gota de sudor, que cada lágrima derramada les va a traer a ustedes un sacrificio bastante provechoso para su vida. Con esto finalizo la clase, denme un segundo. Vamos a pausar la grabación. Perfecto.